interanual, hay que remontarse al año 2002, más específicamente a marzo de 2002, para encontrar algo similar, que fue una caída casi del 17%. Todas las actividades en abril cayeron. La construcción, Pancho, comparado con el año pasado, cayó casi 85%. Y después la industria, la construcción, el comercio y todas las otras actividades de la economía en rojo en abril. Lo más preocupante, te diría, no es solamente la foto de esta cuarentena rígida, sino que, pese a los datos que vos mostrabas de la flexibilización, la actividad económica probablemente, según ya datos privados, va a caer cerca del 20% en mayo, donde hubo más movimiento y mayor circulación. Y algunas encuestas ya de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara de Comercio, vos la mencionabas recién, pero también de la construcción, están hablando de caídas de facturación, concursos de empresas y cierres de empresas, ¿no? Entonces ya muchos empiezan a preguntarse qué va a pasar con el sector privado. Si hay una salida de la cuarentena, si hay una salida de la pandemia, ¿con qué sector privado se va a salir y cómo va a ser la forma de esa salida? Marina Dal Poyetto, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Marina, ¿cuánto nos va a costar salir de una caída como la que acaba de decir recién Francisco, casi 27% en abril? Sí, a ver, yo lo que diría es, en la medida que la cuarentena se vaya aflojando, el rebote se va a producir. De hecho, cuando miremos los datos de actividad de mayo, la actividad seguramente va a ser más alta que este nivel de abril, que fue básicamente la economía en fase 1, te diría 2/3 partes del mes, y un tercio del mes en fase 2. Y cuando veamos los datos de junio van a ser mayores que los de mayo. Así todo el segundo trimestre la caída va a estar en la zona de entre el 18 y el 20%, y la pregunta del millón es cómo sale el tercer trimestre. Uno esperaba que, así como mayo era mejor que abril y junio va a estar mejor que mayo, había la expectativa de que julio fuera mejor que junio, y con esta vuelta a la fase 1 en el área metropolitana urbana, lo que vamos a ver es que julio probablemente sea peor que junio. Y de nuevo... Claro, eso es lo que comentamos. Marina, ¿puede ser que hayas apagado la cámara? No. Que ahí tenemos un pequeño inconveniente. No sé si a ver si podemos solucionarlo. ¿Tenemos que seguir hablando o retomamos? Bueno, no hay ningún problema. Entonces vos decís, julio va a ser seguramente, como fue más restrictivo, va a haber una caída mayor. Julio, ¿cómo va a ser? Recién está empezando, sabemos que tenemos 17 días de junio que van a ser... sabemos que tenemos 17 días de junio que van a ser cuarentena dura en el área metropolitana urbana, con lo cual julio debería ser algo más parecido a un intermedio en lo que fue, te diría, abril y un poco de mayo. De nuevo, es como cada pedazo de la cuarentena cambia en gran medida por la habilitación que se fue dando a distintos sectores. Ahora va a ser fase 1, pero solo en el área metropolitana urbana y no en el interior. Entonces lo que te diría es, la pregunta es cómo salir de esto, o sea, en qué medida volvés a habilitar sectores, claro. ¿Cuántos sectores te quedan abiertos después de que los estás habilitando? O sea, empezás a jugar de nuevo, digamos, con... la pregunta de la recuperación tiene que ver con cuánto te habilita la política a abrir la economía y qué economía te queda una vez que la política te habilitó a abrirla. El rebote va a estar, sin dudas. La pregunta es en qué medida ese rebote después se puede traducir en crecimiento o no. Marina, una pregunta que tiene que ver con algunas declaraciones del presidente Alberto Fernández cuando anunció la extensión de la cuarentena y las mayores restricciones a partir de julio. Algunos tuits ayer del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en donde empieza a intentar el gobierno marcar la cancha acerca de quién es el culpable de la situación económica, ¿no? Porque el gobierno dice es la pandemia, no la cuarentena. Quería preguntarte, ¿tiene sentido este debate? ¿Es la pandemia o es la cuarentena la que genera esta situación de debacle económica en la que estamos entrando? A ver, cuando vos mirás los datos de abril, en abril el mundo en general se desplomó, la región se desplomó, Argentina cae más que Brasil, cae más que Perú, cae más que Chile, cae parecido a México en términos mes a mes. Pero abril fue un mes donde te diría que el 90% de las fronteras globales estaban cerradas y tenías un tercio de la población global en cuarentena.
Cuando compares los datos de junio, julio, todavía no tenemos datos, pero probablemente cuando compares los datos de julio con esta vuelta a la cuarentena, Argentina se va a diferenciar del resto del mundo. O sea, Argentina está en una de las cuarentenas más largas y además el principal problema que tenés es que la capacidad de reacción de la política para compensar los costos que genera la cuarentena en Argentina es significativamente menor. O sea que no es procedente la comparación que hace el presidente cuando dice todo el mundo cae, nosotros también. En realidad todo el mundo cae, nosotros también, probablemente nosotros terminemos cayendo más, y la pregunta es cuál es la capacidad de recuperación de la Argentina en la pospandemia, suponiendo que se encuentra alguna forma de que el rebote a nivel global no se produzca, en términos de el impacto que te genera la monetización del agujero fiscal, de las medidas necesarias para compensar y del desplome en la recaudación. O sea, no es lo mismo un agujero fiscal en la zona de 6 o 7 puntos del producto en Argentina que un agujero fiscal en una economía latinoamericana vecina que tiene acceso al crédito, y mucho menos en el mundo desarrollado, donde, bueno, tenés el accionar de los bancos centrales y tasas de interés directamente cercanas a cero. Entonces, Argentina no tiene crédito, no tiene ahorros, y básicamente estamos apelando al financiamiento monetario para financiar esta transición que se está volviendo eterna. Marina, quería preguntarte, Laura Serra te saluda, si vos crees que un eventual arreglo por la deuda que está encarando ahora el ministro de Economía podría ser un punto de inflexión que nos ayude justamente a recuperarnos de esta parálisis y de esta caída de la economía que nos está llevando a la cuarentena. ¿Puede ser justamente un punto de inflexión que nos ayude a salir? Yo te diría que es condición necesaria para pensar en cómo salimos. No es condición suficiente y además, de nuevo, si la cuarentena se torna eterna, o sea, el problema en términos a nivel de actividad lo va a seguir teniendo. No hay forma de que la cuarentena sea eterna, en algún momento vamos a salir. La pregunta es cuáles son los costos asociados a la pospandemia, asociados a este esquema de financiamiento monetario de un agujero fiscal que es muy grande. Entonces, arreglar la deuda es condición necesaria para tratar de estabilizar la demanda de pesos en el pospandemia. Pero requerís, te diría, que la liquidez global se sostenga, cosa que vos no vas a manejar. Requerís que el salto en el agujero, en el déficit fiscal, sea algo transitorio y no sea permanente. Y requerís, te diría, algún esquema de negociación con el Fondo Monetario que te descomprima los vencimientos que tenés con el Fondo Monetario, que arrancan justo un mes antes de las elecciones del próximo año. Claro. Entonces, cuando vos mirás, digamos, la dinámica de la economía argentina, en términos históricos, es una tragedia en términos de tendencia. O sea, es una economía que viene creciendo muy poco, mucho menos que la región, y está básicamente estancada desde la última crisis financiera hasta hoy. Viste que... Ahora, alrededor de esa tendencia tenés un ciclo muy pronunciado. Entonces, ahorita es en la parte baja del ciclo, con un desplome que es inédito. Lo lógico sería que vos tengas un rebote desde este nivel. Claro. La pregunta es si este rebote es solo rebote o tenés alguna chance de transformar ese rebote en algún crecimiento sostenido de la economía. Y ahí el problema, insisto, digo, nadie duda de que en una situación como esta el Estado tiene que intervenir y compensar a los sectores afectados. Sí hay una discusión sobre cómo el sector público interviene, cómo compensa, y de nuevo, para un país que no tiene moneda y no puede monetizar infinitamente porque tiene costos, el punto es cómo asigna dentro del propio presupuesto, cómo distribuye el costo de una destrucción del nivel de actividad, que de nuevo cayó 26% en abril, y desde el punto de vista de la política se pretendió inicialmente mantener el status quo distributivo. El sector privado de alguna forma encontró algún mecanismo para reducir, si querés, salarios en algunos segmentos. El sector público esa batalla no la dio. Te diría que recién ahora hay una discusión de que el aguinaldo se paga en cuotas, pero digo, no hay forma que una economía destruya una proporción del producto tan significativo y que la distribución del ingreso se sostenga en la misma sintonía que tenías antes. Digo, no hay forma de que las empresas paguen los mismos salarios cuando ¿Tiene que haber, crees que tiene que haber una baja de impuestos? ¿Sirve en un contexto así? Pero es que el problema es que, de nuevo, o sea, detrás de esto vos lo que estás viendo es un aumento del gasto público que en los últimos 2 meses prácticamente duplica el del año anterior, y ves un aumento en la recaudación
prácticamente cercano a cero. O sea, en mayo el gasto subió 100, la recaudación 0 y el agujero fiscal se te dispara. Cuando vos te parabas a principios de año el gobierno había arrancado con una ley, esta ley de solidaridad social y de reactivación productiva, que básicamente intentaba restablecer el equilibrio de las cuentas fiscales. Bueno, parados a hoy estás hablando de un agujero fiscal que va a estar en la zona de 6 o 7 puntos del producto, pero si la cuarentena se extiende, las medidas compensatorias se extienden y la recaudación no sube, pero además bajás alícuotas impositivas, ese agujero fiscal va a ser más grande. La única forma de financiarlo sin acceso al crédito es con financiamiento monetario, y ese financiamiento monetario que hoy de alguna forma en la coyuntura se está manejando, si querés, con un banco central que está retirando parte del excedente de pesos a través de las LELIQs y con una demanda de pesos de las familias más altas, porque las familias prefieren tener pesos, si querés, en las cuentas o en el bolsillo, digo, no están gastando, y con una caída en la velocidad de circulación del dinero, porque la gente no se puede movilizar, no consume, no compra. Bueno, digo, esa dinámica no luce, se sostenga en el tiempo, indefinidamente, si seguís inyectando pesos. La válvula de escape fue básicamente la brecha cambiaria, fue el dólar de contado con liquidación. Frente a ese salto en la brecha cambiaria tuviste una enorme cantidad de medidas tratando de limitar ese salto, que transitoriamente tienen efectos. La contracara de esa brecha cambiaria fue un banco central que empezó a vender dólares a pesar de tener un superávit externo muy alto, como contracara del desplome en las importaciones que tenés por el propio nivel de actividad. El Banco Central puso, si querés, restricciones para limitar la venta de dólares, pero de nuevo es una frazada corta donde cuando tapás los pies te tapás la cabeza y viceversa, y mientras tanto estás inyectando muchos pesos en la economía. Ahora, y Marina, en el mediano plazo, esa inyección de pesos, que algunos están estimando en 900.000 millones de pesos en los últimos meses, sin financiamiento, si no terminás de acordar con el Fondo Monetario, y esta sensación de que el dólar se empieza a atrasar, ¿vos cómo evaluás la situación de la inflación y de los precios, incluso en una situación de derrumbe de la economía histórica en la Argentina? De nuevo, transitoriamente esa inyección de pesos, hasta ahora, desde principios de año hasta hoy, inyectaste 1,2 billones pesos, y tu agujero fiscal de acá a fin de año, suponiendo que el déficit se mantiene en la zona de 6,5 puntos del producto, es otro 1,2 billón pesos más, ¿no? 1,2 billones pesos adicionales. Más la tasa de interés de los pasivos remunerados, estás prácticamente hablando de una duplicación de la base monetaria que eventualmente el Banco Central puede retirar vía pasivos remunerados. De corto plazo, esa inyección de pesos no está teniendo impacto en la inflación. Cuando vos mirás la inflación acumulada hasta mayo, te da abajo del 11%, 1,5% abril y mayo. En junio la inflación está dando en la zona de 2%, o sea, va a estar 15% en un semestre. Ahora, al mismo tiempo, de nuevo, la gente se está quedando con los pesos, si querés, no está yendo a consumir, porque no tenés restricción al movimiento de las personas, y hay un montón de consumos que no se pueden hacer porque directamente no está la oferta. No está la oferta de teatros, de cines, de gimnasios, de turismo, de sectores, digamos, donde directamente, como contracara de la pandemia, esos sectores no están disponibles. Ahora, en algún momento, si esa inyección de pesos sigue aumentando y la perspectiva es que el déficit fiscal es más permanente que transitorio, si eventualmente no arreglas la deuda y si eventualmente no tienes un acuerdo con el fondo, la verdad es que en algún momento puedes traer un fogonazo inflacionario, digamos, que te lo coordine un salto de tipo de cambio. Marina. Si por el contrario. Sí. Argentina no es el único país que está luchando contra una pandemia, está todo el mundo. La economía de todos los países del mundo está en un retroceso. La nuestra, bueno, es una catástrofe, pero todos los países están atravesando una crisis. ¿Cómo pensás que se va a ordenar esto? ¿Cuál va a ser el orden mundial que va a recuperar las economías? ¿O qué le conviene a Argentina, Estados Unidos, China, el Mercosur? ¿Dónde nos puede ir mejor para recuperar más rápido la economía argentina? ¿Bajo qué paraguas? Yo lo que te diría es, lo primero que estamos viendo es que cuando las economías levantan las restricciones al movimiento de las personas, las recuperaciones son bastante más rápidas y la normalidad parece más parecida a la normalidad pasada que a lo que uno imaginaba hace 2 meses atrás. O sea, la velocidad de esto ha sido realmente inusitada. Digo, en enero nadie previó lo que pasaba en febrero nadie previó lo que pasaba en marzo.
En marzo, digamos, tenías al mundo cerrado y ves los desplomes en el nivel de actividad de abril, y te diría que parados a junio, Europa parece ya que tiene una nueva normalidad. Estados Unidos, las ciudades, digamos, como Nueva York, que en abril tenías la pandemia full, pareciera que tiene una nueva normalidad. O sea, va a ser una normalidad que parece más parecida a la pasada que a... De todas formas, cuando vos mirás las proyecciones de crecimiento global, no sé, la propia OSD te habla de una caída del 6% este año, una caída del 7,5% si el rebrote se produce, y la capacidad de recuperación de la economía global la plantean como mucho menor para el año que viene. Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con la globalización en el mundo que viene? O sea, la dinámica financiera de corto plazo, te diría que en marzo tuviste una toma de ganancias que parecía que la única recomendación que había era cash en las cuentas, ni siquiera el oro, los bonos del Tesoro americano funcionaban como reserva de valor, y después ya en mayo, junio, tuviste un rally de los activos financieros detrás de bancos centrales del mundo desarrollado que inyectaron en liquidez y fueron a comprar activos, bonos y acciones de empresas muy afectadas por esta dinámica de la pandemia. Entonces, la dinámica financiera pareciera que vuelve la liquidez, que los países vecinos pueden volver a colocar deuda, cosa que en marzo tenían todos el mercado de crédito cerrado. Y te diría que en términos de globalización o del comercio global, es probable que haya un cambio, digamos, en la forma en la cual estábamos acostumbrados a las cadenas globales de valor. Digamos, eso te quería preguntar. ¿Viene una que... economía más estatal? Eso en el frente de todos hay muchos que lo sostienen. Más estatal, en realidad lo que estás viendo es una intervención muy agresiva de los gobiernos, o sea, de los bancos centrales y de los gobiernos, con lo cual el gasto público en estos meses de la pandemia se disparó, básicamente por las medidas compensatorias, de que directamente pagaron salarios, dieron subsidios a empresas, o sea, que trataban de tener el status quo y el contrato social en el mundo en general, te diría en el mundo desarrollado, con déficits fiscales que saltan hasta 12 puntos del producto, o sea, paquetes fiscales realmente inéditos, y eso obviamente genera un tamaño del Estado más grande. Probablemente hacia adelante haya una discusión sobre el rol del Estado en el mundo desarrollado, sobre todo en lo que tiene que ver con el rol de la salud pública. Claro, eso desde ya. Pero lo que te diría es, de nuevo, me parece que en mitad de la... Fue tan de nuevo, todavía nadie sabe bien cómo termina, y el riesgo de que haya una segunda ola está, si querés, pendiente, pero a priori lo que luce es que la nueva normalidad no es tan distinta de la que teníamos, que ni la globalización va a generar un viraje tan agresivo como se pensaba hace unos meses. Las economías probablemente intenten algún grado de abastecimiento más cercano, pero no creo que haya, digamos, una disrupción de las cadenas globales de valor que vimos hasta ahora. Las empresas tienen alocaciones y no van a cambiar de la noche a la mañana. Y te diría que sí va a haber una disputa entre, o sea, acordate que hasta diciembre, el tema que teníamos detrás era la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sí. Con la pandemia, digamos, si querés, cambió, digamos, y en algún momento, digamos, por un lado era la pelea por los mercados, en mitad de la pandemia era la pelea por los productos que se necesitaban, o sea, en un mundo acostumbrado, si querés, a producir lo que hiciera falta, de golpe lo que hacían falta eran respiradores, barbijos, insumos médicos, y ahí hubo una pelea, digamos, significativa, hubo baja de aranceles incluso en mitad de todo esto. Probablemente haya un cambio en el rol. ¿Sí? Perdón. No, quería consultarte qué esperás vos para el mercado laboral, para la situación del empleo en la Argentina, teniendo en cuenta que la Argentina viene de una recesión grande, donde en general el ajuste, las empresas privadas lo hicieron más sobre los ingresos que sobre los empleos. Pero bueno, estamos en una situación obviamente inédita con el impacto de las cuarentenas, del coronavirus. ¿Qué esperás para el mercado laboral, para la situación también de los ingresos, una vez que empiece a normalizarse esta situación, si efectivamente entramos en una situación de normalización a fines de este año o a mediados de este año? Yo lo primero que te diría es, hasta ahora la caída del empleo fue significativamente menor que la caída del producto. Vos mirás
el dato de 26% de caída en el producto de abril y la caída en el empleo ronda el 4%. O sea, es un 20% de la caída del producto, ¿no? 20% de la caída del producto. La caída en la masa salarial en abril fue solamente 3% en términos reales, con una caída en la cantidad de bienes del 26%. O sea, hasta ahora lo que vos ves es un mercado laboral bastante más rígido, en gran medida por la decisión del gobierno de limitar los despidos. Ahora, en la medida que las empresas no puedan afrontar la dinámica de los costos fijos y empiecen a tener un aumento en los quiebres, es probable que veas un aumento en el desempleo formal. Y en el desempleo informal, obviamente lo estás viendo, digamos, porque todo un montón de actividades se vieron directamente afectadas por el cierre propio de la economía, con lo cual en el primer trimestre todavía no viste un pico en el desempleo, en el segundo es probable que veas un aumento del desempleo mayor. Hay que ver, digamos, qué es lo que pasa con la forma en la cual se mide el empleo. El empleo se mide preguntándole a las personas si trabajaron o no trabajaron. Entonces la pregunta va a depender de cómo se formule. Si trabajaron o no, si no trabajaron y buscaron activamente trabajo, son desempleados. En mitad de la pandemia, bueno, ¿cómo se busca trabajo cuando la gente está en su casa? ¿Qué implica que no trabajaron y cobraron ingresos? Que no trabajaron y no cobraron ingresos. O sea, la discusión sobre la medición del desempleo del segundo trimestre va a ser significativa, pero es probable que lo que veamos es que a fin de año la tasa de desempleo, que en el primer trimestre dio 10,4%, probablemente está arriba del 12 o 13%, va a ser un número bastante alto. O sea, es difícil pensar que semejante destrucción a nivel de actividad no tenga implicancias en términos de empleo, y ahí la discusión principal es, ¿pero qué empleo, no? Porque Argentina tiene un mercado de trabajo muy segmentado, donde un 40% de la población trabaja directamente en negro. Gracias, Marina, muy amable. No, gracias por invitarme. Bueno, y la cuestión sanitaria sigue muy preocupante. Daniel, hoy hubo, decíamos recién,